y que ¿cómo se llama? Un científico, y se abocó a esto de la mente, de la Matrix, de descubrir qué es lo que había en el mundo, y hizo muchísimas cosas, y ¿cómo se llama? Y este joven, porque como a los 46 años se desapareció y no saben qué pasó con él. No saben si la CIA, Estados Unidos, algo, porque era tan inteligente que él estuvo a punto de descubrir algo que uno podía hacer con la mente, pero algo, cosas grandiosas. Y parece que esto llegó a oídos de los norteamericanos, qué sé yo, y de la noche a la mañana se desapareció y no supieron nunca más de él. Mm. Y él una palabra que no la dice, no sé, una cosa así, que el mundo es como una malla, ¿Ya? una cosa, pero tú la vas a explicar mejor, se supone, pero yo, Mm. eso es lo que yo entendí, y que todos estamos conectados unos con otros. Aquí en la Quebrada del Ají, en México, qué sé yo, uno se puede conectar, o sea, la mente es tan poderosa, que uno puede conectarse con otras personas. Incluso te vendan la vista, y tú puedes comunicarte con otra persona que está en otra pieza, traspasar paredes, o sea, una cuestión súper eh, buena, o sea, interesante. Sí, Eso. Y que los seres humanos somos energía, frecuencia y vibración. eso decía. Eso es sí, lo que yo entendí, pues, claro. Y me gustaron sus meditaciones, me encantaron. ¿Ah? Porque hay como para principiantes, términos medios y para avanzados. Y él te va guiando y te hace un escaneo de la misma cabeza con una perla blanca, qué sé yo, le pone sus adornos, y va por ¿cuánto se llama? Por la columna vertebral, después se va a los órganos, y limpiando, pues limpiando. Y las Mm. células, renovando las células, reprogramando nuevamente las células. Yo lo encontré súper interesante. Ya, gracias, sí. De eso y de mucho más se trata las teorías de Jacobo Tú que Greenberg. ya, Y, miren, ay, esta clase en sí es muy compleja en el trasfondo porque la teoría que él planteó tiene una base científica muy contundente y quien la puede entender muy bien es quien domina muchos conceptos de la ciencia, de la física, etcétera. Y no es mi caso, así que si hay alguien acá que tiene una base científica, si después puede complementar o profundizar, sería bueno. Y, pero le vamos a dar el sentido a esta clase de ir adentrándonos en una materia que es muy interesante y que está ligada con la sabiduría ancestral, con todo lo que nosotros hemos estado viendo en estas clases y nosotros repasamos, porque como hemos visto, todo tiene que ver con todo, ¿ya? Y como dijo la Ana María, sí, Jacobo fue porque desapareció. Hay millones de teorías de la conspiración con respecto a la desaparición de este personaje. Y algunos dicen que está muerto, otros dicen que está vivo, y así, que lo tienen recluido. Em, lo que también marca un hito en la vida de él es que él siempre se interesó por todos los fenómenos paranormales y todas las cosas que desafiaban la física establecida.
todos estos temas que son metafísicos, que van más allá de la física, a él le llamaba mucho la atención y él, como era mexicano, él supo de una chamana, la Pachita, ¿ya? Entonces él conoció a esta persona, compartió, experimentó lo que hacía ella, lo entendió teóricamente y lo explicó en su teoría perfectamente. Esta persona, esta chamana, realizaba operaciones donde hacía trasplante de órganos y hacía cirugías. Y ella sacaba un órgano enfermo, lo echaban en una bolsa y materializaba, no sé de qué forma, o una argonazana y lo introducía en la persona. Ella misma, cuando le preguntaban el trasfondo, una base de explicación racional, cómo hacía eso, ni siquiera ella sabía cómo. Ella lo hacía nomás. Ella lo percibía, lo sentía, lo vivenciaba y lo realizaba. ¿Ya? Entonces, eso también tiene que ver con lo que hablamos anteriormente del ser y el saber. ¿Se acuerdan de eso? Que hay una coordenada. En ese sentido, Pachita tenía un alto nivel de ser, porque estaba conectada con unos niveles de conciencia superiores y podía, a través de esa conexión, lograr modificar la materia a tal punto. Pero no tenía el desarrollo del saber para poder explicarlo, ¿ya? De una manera racional, de una manera entendible, científica. Por eso, siempre cuando existen estas personas que tienen grandes capacidades innatas, sobre todo en el ámbito del chamanismo, o que simplemente nacen con estas capacidades, siempre aparece otra persona, el complemento del saber, que él es el que explica y el que escribe los libros y que le da a conocer a todas las personas racionales una base, ya una base intelectual para poder entender el fenómeno que está ocurriendo ahí con estas personas, con estos seres. Y ahí se completa el cuadro del ser y el saber, que es el equilibrio perfecto, ¿ya? Para entender fenómenos que van más allá de lo que yo llamo la física tradicional, y también de la percepción que tenemos nosotros como seres humanos, que es limitada. Hay muchos maestros que dieron enseñanza y que no escribían nada, no escribían libros, solamente hicieron un camino iniciático y escribieron, o sea, y hablaban con los discípulos, pero siempre había una persona que tomaba apunte o grababa, y después que estos maestros desaparecían, aparecía la enseñanza de ellos. Eso ocurrió, por ejemplo, con Gurdjieff, que Uspensky fue el que escribió mucho de la metodología y de las bases de la enseñanza de Gurdjieff, como ejemplo. Y ahora, como les digo, vamos a ir revisando este tema, que es muy complejo, tiene bases científicas, y vamos entre todos a hacer un intento de entender, además que en sí, aunque sea un resumen muy simple, igual no deja de ser complejo. Así que vamos a compartir.
Ya. Bueno, vamos a cumplir con el objetivo de que este es un grupo de estudio y vamos a hacer como un grupo de estudiantes que se ponen a estudiar algo que les dio el profe para recién entender. Teoría sintérgica de Jacobo Greensberg, una explicación de la percepción y la conciencia. Bueno, aquí como está en blanco, no puedo leer muy bien, pero es un resumen, es algo redactado por Marta Guerra y se publicó el 2023. Cuando yo busqué en Google alguna imagen de la teoría sintérgica, salía esta imagen en muchas partes. Y tiene que ver con lo que hablaba Ana María, de que existe una conciencia cósmica, existe una conciencia pura, existe una realidad en un estado de coherencia a tal grado, tan pura, tan elevada, ya que es como la matriz, es como el centro en donde después se van manifestando microrealidades como fractales. Y esos fractales, por ejemplo, somos nosotros, ¿ya? Y aquí aparecemos todos ahí sentados alrededor de esta gran malla universal, de esta gran conciencia universal. Y todos están interconectados. O sea, todos estamos conectados a esa matrix, a esa malla, a ese enrejado cósmico, universo, Dios, latice, matriz, la madre cósmica, padre madre, arquetipo uno, la fuente, llamémoslo como lo llamemos. ¿Ya? Eso sí, que cuando hay una coherencia y todos se interconectan en un estado de coherencia absoluta, cuando todos logran ese estado. En este dibujo, esta conciencia central está en una posición como de meditación, ya como de observador, y todos los otros están iguales. Entonces ahí los seres se pueden interconectar todos de manera armónica, consciente y coherente. Pero no es así en la realidad. En la realidad nosotros podemos imaginar que uno de estos monitos, por ejemplo, pensemos que uno de estos meditadores chiquititos son las personas. Ya uno puede estar peleando, otro puede estar durmiendo, otro puede estar cansado, otro puede estar llorando, otro depresivo, otro corriendo, estresado, otro puede estar saltando muy de felicidad. Todos pueden estar en distintas frecuencias, en distintos estados de conciencia, ¿ya? Y a eso se le llama, en esta teoría, se le llamaba como una especie no, de distorsión, más o menos. Pero ahí lo vamos a ver. Cuando, cuando los distintos componentes de esta gran matriz se enfocan específicamente en un estado de conciencia o en algo muy específico, hay ahí una especie de distorsión en esta gran malla y se va creando la experiencia particular de cada ser. Cuando la experiencia de todos los seres es ahí en común, se crea como el mundo externo que todos experimentamos igual. Hay una semejanza. La percepción y la conciencia han sido temas de debate y estudio desde tiempos inmemoriales. Desde filósofos antiguos hasta modernos neurocientíficos, la humanidad ha intentado desentrañar los misterios de cómo percibimos el mundo y cómo surge nuestra conciencia.
En este contexto, la teoría sintérgica de Jacobo Silverbaum ofrece una perspectiva única y profunda sobre estos temas, fusionando la psicología, la filosofía y las tradiciones chamánicas de México. Esta es una portada de una edición del libro de la teoría sintérgica. Y como ven, aquí sale un cerebro que en algún punto se conecta con un ojo, o sea, se conecta con una dimensión superior de la conciencia. Por eso ahí yo también atrás puse esa especie de ojo. Bueno, pensemos que que estoy respaldado por esa conciencia cósmica en este momento. La teoría sintérgica, matriz o latiz. Él definió a esa gran malla universal de conciencia pura como latice. Uno le dice latiz, otro le dice latice. Es similar al concepto matrix. ¿Ya? Muchos hablan de la Matrix de manera negativa, que hay que salir de la Matrix, que la Matrix nos tiene atrapados, que es un sistema perverso, ¿cierto? Pero hay que entender que ahí están hablando de la Matrix inferior de inconsciencia, porque la Matrix obviamente que tiene una parte inconsciente, una parte oscura, donde hay una manipulación, hay falsas creencias, es todo lo, digamos, un bajo astral, un inconsciente colectivo, donde están las falsas creencias, los miedos, todas las identificaciones y la construcción de la realidad del ego más burdo. Claro, el, la carencia, la pobreza, la manipulación, el racismo, las guerras, ya los odios de países, las fronteras, todo lo que nos divide, las ideologías, polariz- la polarización, todo eso es como la Matrix, pero la Matrix, este enrejado oscuro que no permite que nosotros nos unamos en conciencia, no reconozcamos nuestra, nuestra condición de ser seres, como decía la Ana María, interconectados, unidos, ¿ya? Sino que percibimos la realidad en separación. Esa es la matriz que se habla, de la cual hay que despertar, liberarse o trascender. Pero en sí misma, la realidad, la conciencia, el universo, es una matrix, pero ya en ciertos niveles es una matrix de conciencia, ¿ya? Donde hay pura energía y también donde hay pura conciencia y puro amor. Entonces, la matriz como una cebolla, ¿ya? En los niveles más burdos, como hablo yo, la matriz de inconsciencia, está todo eso que es necesario iluminar. Y mientras todos los seres van despertando conciencia, esa matriz va iluminándose, se va transmutando. Y así la matriz de conciencia va llegando a esos niveles, se va iluminando. Eso mismo ocurre con nosotros en nuestra psiquis. La teoría sintérgica nace de la inquietud de Greensberg por descifrar cómo se transforma la actividad cerebral en experiencia consciente. Sintergia, un neologismo que combina síntesis y energía. Se refiere a tres parámetros físicos: coherencia, densidad informacional y frecuencia. Greensberg quería descifrar, quería entender
cómo la actividad cerebral se transforma en conciencia. Todos tenemos actividad cerebral, todos los seres humanos, pero hay seres que son más conscientes que otros, ¿ya? Todos vivimos experiencias similares, pero unos son más conscientes de esas experiencias y otros no. El ser que no es muy consciente es un ser reactivo, básico, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero la actividad cerebral siempre está ahí para que podamos hacernos conscientes de las experiencias. Y sintérgica es un concepto que nace de síntesis y energía. O sea, todo es energía, ¿ya? Todo, todo, todo. Y se puede llegar a una síntesis de la energía. Y ahora, ¿cómo se mide eso? Los niveles de conciencia, de energía, etcétera, en estos parámetros. Coherencia. Se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. O sea, cuando todo está en similitud, cuando hay una correspondencia armónica, se está en coherencia. Nosotros siempre hablamos del ejemplo coherente es una persona que tiene pensamientos, tiene emociones y tiene acciones en una misma línea. Está alineado. Es una persona que hace lo que piensa y lo que dice y lo que siente. Pero tenemos que entender que nosotros somos bastante incoherentes, ¿ya? Y hay millones de ejemplos para eso. A veces, por ejemplo, hablamos de una persona, este gallo ya me tiene aburrido, que aquí, que allá, en los pasillos, en todos lados hablamos, y de repente estamos en una frente a esa persona y la persona está haciendo todas esas cosas que nosotros reclamamos y nosotros actuamos o decimos cosas totalmente distintas a las que hacemos a espaldas, ¿ya? Eso es incoherencia. Se da mucho en los trabajos cuando pelan al jefe, lo descueran, ya, y después el jefe hace una reunión y él sigue con sus mandatos que a mucha gente le afectan, pero nadie dice nada, ¿cierto? Ahora pueden haber una serie de justificaciones, pero es incoherencia. Y así podemos hablar de miles de otros casos. Densidad informacional. La cantidad de información que un objeto o medio puede contener. Entonces, para medir esta sinergia, se mide la coherencia, se mide la densidad de información, o sea, puede haber mucha información o poca. La frecuencia alude a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscila. Eso tiene que ver con qué velocidad se expresa un fenómeno, una energía, un campo, ¿ya? Pero esto es importante, coherencia, densidad, frecuencia. Entonces, nuestra conciencia individual tiene un grado de coherencia, un grado de densidad de información y un grado de frecuencia. Podemos tener una alta frecuencia en nuestro campo energético o baja. Podemos tener mucha información, mucho conocimiento o muy poco conocimiento. Y podemos ser muy coherentes o muy incoherentes. ¿Ya? Incluso la coherencia se ve también en el organismo.
cuando el organismo está en coherencia, el corazón, ya con la parte neuronal, con la respiración, todo está funcionando rítmicamente, en armonía y en coherencia. Y ahí hay más salud. Estos componentes actúan de manera sinérgica, ya esos tres componentes, es decir, su interacción produce un efecto que supera la suma de sus partes individuales. Cuanto mayor sea la sinergia, mayores serán la coherencia, la densidad y la frecuencia. Entonces nosotros podemos decir, oh, esta persona tiene harta sinergia. O yo voy a hacer una meditación para lograr un grado de sinergia importante hoy día. ¿Ya? Esta teoría esencialmente describe la concepción de la existencia y cómo se crea la percepción. Explica cómo aparecen las imágenes, los sonidos y los diferentes niveles de la realidad principalmente. Bueno, aquí está hablando de que esto da paso a la percepción. Nosotros tenemos percepciones de la realidad, todos. Y también esa percepción varía en unos y otros. Esta teoría fue creada por Jacobo Greenberg, psicólogo de la Universidad Autónoma de México, neurofisiólogo, Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Fue el fundador de INPEC, Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, y de laboratorios de psicofisiología en universidades de renombre en México. Ve, aquí puse una imagen ya de una persona ahí de la tradicional de México que tiene esta especie de máscara. ¿Para qué? Para entender que en esta cultura hay una serie de símbolos, de conocimientos, de tradiciones que hablan de estos saberes universales. En Oriente podemos ver los mandalas, ya en el arte se ve y se trata de emular muchas veces a esa Matrix cósmica. El espacio se encuentra organizado de la misma forma en que lo está una matriz, un enrejado o una celosía, confiriéndole un estado fundamental de total coherencia y simetría, algo en lo que está de acuerdo también la física contemporánea. Ya, el universo, con todas sus dimensiones, físicas y no físicas, lo podemos graficar y también en lo real como una matriz, un enrejado, y que es coherente y simétrico, no es asimétrico. Por eso que el universo se grafica como un círculo. Esta flor de la vida, todos estos son como círculos y simétricos. El sello de Salomón, ¿cierto? La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la matriz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la matriz constituye la realidad perceptual, de manera que cada una de las actividades neuronales constituyen una microdistorsión de la matriz, resultante de la actividad neuronal del cerebro. Miren, aquí está diciendo de que nuestro cerebro distorsiona la estructura de la matriz, ya nuestra actividad neuronal
produce distorsión en esa matriz, en esa malla. Y ahí cada uno va creando una realidad perceptual, subjetiva. Todas nuestras percepciones son distorsiones de esa matriz. Por eso que cuando nosotros salimos de lo subjetivo, de lo meramente muy individual y todo empecemos como a fusionarnos con esta realidad, con esta conciencia cósmica, la distorsión cada vez va a ser menor. Todos vamos a estar percibiendo de forma simultánea y en armonía. Y se podría decir que vamos a estar percibiendo lo mismo. Y eso no es eh, algo limitante, al contrario, se expande la conciencia al máximo. Mire, se dice que, por ejemplo, un árbol es una distorsión de la matriz, es una cocreación, ¿ya? Es una percepción. El árbol en sí mismo, la matriz, no existe. En un nivel profundo de energía, ya no existe un árbol, no existe una roca, no existe un animal. Esas son distorsiones que crean una realidad particular en un mundo ilusorio particular. El cerebro humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas y muchas más neuroglias o células gliales que fungen como apoyo y protección a las células nerviosas. Cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí formando una macrodistorsión compleja, a lo que la teoría sintérica le denomina campo neuronal. Esto me cuesta harto entenderlo ya, pero aquí hablamos de la microdistorsión de nuestro propio cerebro con nuestras percepciones limitadas, con nuestra forma de ver la realidad, y eso influye en digamos, en esta malla universal y también colabora con una macrodistorsión, ¿ya? Compleja. Y eso es un campo neuronal. Así como nosotros tenemos un campo neuronal en nuestro cerebro, también esa latiz o matriz también es un campo neuronal. Muchas veces preguntan, ya, ¿y si la realidad la crea uno? Si uno tiene una percepción individual con la cual uno experimenta su propia realidad, ¿por qué todos ven lo mismo? Yo voy al sur y veo un árbol, después va la Ana María en otro mes y ve el mismo árbol. Y es una explicación bien compleja porque dicen que eso está en un nivel de distorsión y creación de la realidad que está como en esa macro distorsión que está por sobre de nuestra micro distorsión. O sea, todos los seres también en una dimensión mucho más grande, en un nivel del ser mucho más profundo o más elevado, crean un mundo ilusorio y después fractales más pequeños perciben ese mismo mundo ilusorio. Pero imagínense que todos los seres después ya se iluminan, ese mundo creado por todos en un gran nivel, eso también va a modificarse, se va a desaparecer. Nosotros por ahora podemos darle otro significado a lo que experimentamos. Eso es lo que podemos hacer por ahora. ¿Ya? Podemos entenderlo, comprenderlo, aceptarlo. Esa es la diferencia. Darle un resignificado a la misma experiencia. Hasta que modifiquemos la experiencia en sí o los objetos.
Ya, la latice, el enrejado del universo. Mire, aquí hay una librería, no sé en qué país, una librería, cafetería y restaurante que se llama La Latice. Y arriba en el techo eh, hicieron como una representación del universo con lucecitas. Y son como las constelaciones. Súper lindo el lugar. El término latice se refiere a una estructura similar a un enrejado o celosea. Esta estructura posee una capacidad informacional colosal, conteniendo toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Ya, en esa latice está toda la información del universo. Todo. Es la estructura fundamental del espacio, una matriz energética hipercompleja de coherencia absoluta y simetría total. Esta matriz ha sido identificada en diversas culturas con nombre como el Akasha. Entonces, cuando se habla de los registros akáshicos, es gente que se conecta con algunos, digamos, algunas partes del Akasha, porque obviamente los que van a los registros akáshicos se conectan con cierta información de la Akasha, no toda, no, nadie podría, o sea, solamente ya cuando a nivel Dios se tiene conocimiento de todo la cacha, de toda la información, pero nosotros podemos ir recibiendo trocitos de esa información. El collar de perlas de Indra y Sunyata, así también le llamaban. En términos científicos se le ha referido a ella como el orden implicado o campo cuántico. Joe Dispenza y muchos autores hablan del campo cuántico. Y aquí nosotros lo hemos tratado en las clases que se llamaba Deja de ser tú, que con esas cuando uno quiere modificarse, quiere cambiar, quiere transformarse, quiere mejorar, quiere transmutarse, quiere, etcétera, 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 eso, lo mejor es ir al campo cuántico, no hacerlo en la 3D. En la 3D es sacrificio, se demora uno mucho tiempo, se tiene pequeños logros, pero si uno va al campo cuántico, es como que uno se mete eh, en la, ¿cómo se llama esto? Que usan los programadores, en en el lenguaje de la programación. Entonces ahí uno va a empezar uno cambia el programa, ¿ya? En los códigos, claro, en el código se mete uno en el campo cuántico. Entonces, existe ese campo cuántico, donde existen muchas posibilidades latentes. Si uno se conecta con una posibilidad, se enfoca en esa posibilidad, la va alimentando y esa posibilidad va transformando lo que queramos cambiar, ¿cierto? El cerebro funciona como la parte física o biológica de la conciencia, del presente mismo, del presente mismo que se rige por la línea del espacio, tiempo, que es congruente y lineal. Como resultado final del procesamiento cerebral surge la realidad perceptual, es la que percibimos tal y como la conocemos. Colores, objetos, formas, texturas. Cualquier modificación en esta matriz fundamental del espacio o un instrumento físico se detecta como una partícula elemental. El cerebro subcodificador de esta latiz, de este campo cuántico, ¿ya? Entonces, también por lo mismo se dice que nuestro cerebro funciona en un rango muy pequeño. Por lo mismo, tenemos una percepción pequeña y una conciencia
reducida de la realidad total. Cuando este cerebro trabaje al 100% y esté totalmente toda su potencialidad encendida, ahí nosotros podríamos canalizar este conocimiento total, energía total y conciencia. Así la latice en su estado natural proviene de la conciencia pura de un campo neuronal, constituyendo una especie de matriz energética sumamente compleja, la cual tiene simetría y coherencia. Mire, esto también es un concepto que es bueno tener presente siempre, la conciencia pura. Es importante buscar conectarse con la conciencia pura. Los terapeutas energéticos, antes de trabajar, deben buscar conectarse con la conciencia pura. Ya hay muchas técnicas de terapias, hay muchas técnicas de sanación donde al principio buscan, primero que nada, la conexión con la conciencia pura. Y esa conexión con la conciencia pura se puede lograr de muchas formas. Se puede lograr estando presentes, estando aquí y ahora, con las meditaciones que enseñaba Jacobo, con las meditaciones de todo tipo que hay existentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros neutralizamos la identificación con el ego, ya nuestra conciencia se empieza a expandir y se empieza a conectar con esta conciencia pura. Por eso es un proceso muy personal, es una capacidad individual de cada uno, los grados, ¿ya? Y la forma, el grado, la frecuencia en que cada uno se puede conectar con esa conciencia pura. No es tanto el método en sí, sino que la capacidad de cada persona. Porque les doy el ejemplo de las oraciones o de los mantras. Pueden haber 10 personas realizando la misma oración y la oración es una forma de conexión con una conciencia superior. Pero uno se va a conectar con esa oración en un porcentaje, a lo mejor otro no se conecta para nada y otro se va a conectar mucho. Por eso no es la oración en sí misma la que produce eso, sino que el grado de conexión que la persona logra con ese instrumento. Hay unas personas que no hacen nada y andan súper conectadas. Ya tienen una capacidad innata. Vamos a llegar hasta la imagen número 10, así que queda muy poco para no cansarnos, no aburrirnos, porque igual el tema lo considero muy técnico. Ya, como campo estructural, un filtro en la percepción de cada uno, cada individuo posee un campo estructural, una especie de lente mental que filtra y organiza la información que recibe del mundo exterior. Aquí estamos hablando también de la percepción. Todas las experiencias nosotros las filtramos. Filtramos toda la información del mundo exterior. Por eso que lo que recibimos de una misma experiencia son aprendizajes e informaciones distintas. Porque tenemos ese filtro de percepción. ¿Para qué?
decir que en ese filtro interactúan las memorias, las experiencias, los recuerdos de todo tipo de cada persona. Este campo se forma y se modifica a través de nuestras experiencias, aprendizajes y cultura. ¿Ya? Por eso que todos filtran la realidad de forma distinta. Determina qué aspectos de la realidad son percibidos y cuáles quedan ocultos. Hay muchas cosas que quedan ocultas, quedan en la inconsciencia de lo que nosotros vivimos. No todo es consciente. Nosotros podemos, mira un ejemplo, podemos haber tenido una experiencia X en la niñez y somos conscientes de una parte. Y si, como se da casi siempre, de la gran mayoría de esa experiencia, todavía está oculta, está en la inconsciencia. ¿Ya? Percepción como proceso activo. Contrario a la idea de que simplemente recibimos pasivamente estímulos del mundo, Greensberg argumentaba que la percepción es un proceso activo. Nuestro campo estructural interactúa con las esferas de la realidad, construyendo activamente nuestra experiencia consciente. Nosotros no solamente recibimos estímulos del mundo, sino que nosotros participamos activamente construyendo la experiencia consciente. Por eso no solamente recibimos una realidad, sino que nosotros construimos la realidad, la co-creamos. Incluso nosotros co-creamos la realidad antes de que la experimentemos en esta dimensión. Todo lo que nosotros experimentamos en este mundo físico, primero lo construimos en el campo cuántico, pero somos inconscientes de cuándo, cómo y de qué forma lo construimos antes, porque eso está a un nivel de conciencia muy, digamos, misterioso para nosotros en este momento. Ya, y aquí llegamos a esta imagen de chamán, el chamán navegante de realidades. Uno de los aspectos más fascinantes del trabajo de Greensberg, Silverbaum, es su estudio de las tradiciones chamánicas de México. Propone que los chamanes, a través de prácticas y rituales específicos, tienen la capacidad de modificar o expandir su campo estructural. Esto les permite acceder a esferas de la realidad que permanecen ocultas para el común de las personas. Entonces, Greensberg se metió mucho en las tradiciones chamánicas y entendió cómo ellos podían acceder a este campo cuántico, a este enrejado y transformar realidades de una manera muy mágica, muy milagrosa para el común de los mortales y muy inexplicable, ¿ya? Pero ellos manejan ciertos conocimientos con los cuales pueden interferir y modificar esta realidad que para nosotros es omnipotente. Hay muchos chamanes que modifican el clima, hacen llover, por ejemplo, o paran lluvia. ¿Y para qué decir lo que hacía Pachita? Eso de trasplantes y hacer cirugías psíquicas, cirugías eh, energéticas. Entonces,
para no agotarnos con este tema, voy a dejar de compartir y si quieren hacer algún comentario, algún aporte, dejamos unos minutitos. ¿Alguna referencia, alguna comprensión? A ver, Ana María, tú tienes muteado. ¿no? Y ahí, Sí, ahí sí. ahí sí, ya, Sí. que yo encontré súper interesante el tema en sí. Y yo, Ujú. a mí me gusta mucho meditar, qué sé yo, y yo años atrás me había encontrado con este Jacobo, po. Y cuando tú pusiste el tema de hoy día, y como que me hizo al tiro clic, y me puse a leer, po. Ya, Me encantó, me encantó. El tema me fascinó. Así sí. que es como para pensar, pero cuando tú entras en esto de las meditaciones y todas esas cosas, ya como que uno entiende un poco más los temas, porque son densos, po. Claro, pero ¿tú hiciste alguna meditación al respecto? Claro, claro. Una se llama la meditación de lo oculto, que él te va guiando y por la espina dorsal, la vas iluminando. Pero mira, Después, perdón, hay muchas meditaciones, pero la más famosa, la más central, ¿no? creo que se llama autoalusiva, algo así. Es que tiene, sí, pues tiene harta, pero Ya. es que resulta que uno tiene que empezar por primero por lo básico, Sí, pues, pero después esta tiene unas no, cototas. sí, sí no es tan cotota, porque la meditación que él habló como la central ¿Mm? era que tú eras consciente de todo tu entorno y de ti misma. O Sí, sea, tú observas tus sensaciones mm, corporales, todas, 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 todas. Después de tu respiración, los mm, olores, del aire, de la respiración, de lo mm, que estás escuchando y te escuchas como los latidos del corazón, escuchas tu sí, respiración, pero también empiezas a escuchar el entorno. sí. Y Por la ejemplo, música de fondo que ponen es muy buena, buena, bonita. escuchas el viento, los pájaros. Mm, Si tú tienes prendida una estufa, escuchas el ruido que hace la estufa, todo. Y sí, bueno, el gusto, ya el gusto ahí, el paladar. Entonces tú empiezas a ser consciente de todo tu entorno y de ti. Y es tanto, tanto, tanto que tú estás meditando en eso, y la mente siempre se te mete con pensamiento, pero tú claro, vuelves a estar concentrado en todo sí, al unísono y dice que ahí tú vas pasando etapas, 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 y ahí te vas adentrando y hay gente que llega a sentirse totalmente conectado con todo, con el todo, ya, y sí. Mira, va pasando sí, umbrales. Y ahí hay sí, gente que se conecta con esta latice o con esta sí. matrix y bueno, tiene experiencia bastante potente. Sí, mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa, se la contaba a la Loreto ayer. Le dije, Loreto, hice la meditación y me pasó algo tan curioso, que no sé, tiene que haber sido como 1 de la mañana, cuando ya uno apaga todo y queda ahí tranquilo y todas las cosas. Y ya hice la meditación, qué sé yo, y vi un destello de un azul eléctrico potente, como con una raya blanca. La tengo, pero patente. Y después que hice la meditación, quedé pensando en ese color. Dije yo, ¿será que de alguna parte quedó la cortina corrida, algo de luz, qué sé yo? Y abro los ojos y empiezo a observar. Nada, estaba todo oscuro.
Mm. todo oscuro. Fue como bien, me gustó, o sea, potente la cosa, vos, súper potente. Sí, pues ese tipo de experiencias después empiezan a ocurrir, ya sea viendo, sintiendo, Sí, sí. y, y como él decía también, la telepatía es cuando se produce esa conexión en esta Mm, red universal, porque como todas las mentes y todos los cerebros están conectados, uno también después puede empezar a recibir mm. y saber lo que le está pasando a una persona. ¿Te Y, acuerdas? ¿No te acuerdas cuando trajiste a la fundación al Lautaro Pugliese? sí. Y cuando me midió la energía, me dijo que yo tenía como de medium, por la energía que yo emitía, Ya. y yo tengo varias cosas con la luz. Hace tiempo, años, que fui a ver a un señor que trabajaba con energía, pero él trabajaba con los arcángeles, ¿ah? Con los 7 arcángeles. Claro, uno como que te hipnotizaba, una cosa así. Y yo siempre la cuento porque a mí me quedó como muy, muy impregnado. Y estábamos, me acuerdo, yo tengo que haber estado ya hipnotizada, no sé, pues en un estado bien especial. Y sabes que yo siento como estábamos trabajando con el arcángel Uriel, y yo siento que de afuera empiezo a ver una luz naranja, naranja, pero un naranjo potente. Y en un segundo, como que esa luz, ese color, se metió dentro de mí, que yo di un salto, y sentí como que se abrieron puertas, sentí una cosa súper curiosa. Y fue potentísimo, muy potente, y bonito, lindo, lindo, lindo. Y tengo Qué varias bueno. experiencias así, bonitas, pero que no se viven yo creo que una vez, son únicas, No, porque no, después pueden pasar otras cosas, pues, no hay que otras cosas yo decretar. creo. Se pueden Pero, vivir varias veces. pero muy bonita, bien bonito. Gracias. Ujú. Gracias, interesante tus experiencias. Y Sí, y por bueno, eso que me interesó esto, pues, por eso que Jacob ¿cómo se llama? sí, Tuve pero hay varios que días entender tratando de que, mira, leerlo. hay que entender de que Jacobo lo que habla no es de él, si en el fondo él está explicando de una manera lo mismo que explican los místicos y todo eso, pero de otra forma. Lo que pasa es Claro, que lo interesante es que ahora han aparecido muchos autores que le están explicando todo esto que pertenecía al sí. campo de la mística, de la espiritualidad, del esoterismo, de lo oculto, lo Mm, están traduciendo a lenguaje y a entendimiento científico. Ahí, ese es el aporte, mm, porque en la edad de Acuario sí. vuelve la ciencia Mm, con la espiritualidad a fundirse en un solo conocimiento. fantástico. ¿Alguna otra persona que quiera aportar algo antes de cerrar? Aportar no, y solamente comentar que está súper interesante el tema, y lo que contó Anita María también, bonita su Mm, experiencia, y bueno, a mí siempre, llegué a Jacobo por Pachita, conocí a Pachita primero y después vi que alguien estaba investigando a Pachita y llegó a ella y la vio y conversó con ella. Mira, Y así fue como me enteré de Jacobo y ahí empecé a igual sobre Jacobo y súper interesante. Y, y bueno, y lo que vimos hoy día son conceptos, como dices tú, Miguel, que cuestan, tú lo explicaste muy bien, sí, porque así leerlo sin la explicación que tú diste cuesta como más capturar la sí, información. sí. Sí, Mm, es verdad. Hay muchos textos que son así. Bueno, este como tiene mucha base científica, mire,
al que le interesa harto el tema, mejor que se compre el libro de él y lo vaya Ujú. hojeando de a poco, lo vaya entendiendo. Sí que le importa, Pero pero es muy está científico. está el audiolibro también ahí en YouTube, Sí, po. claro. Así que hay como informarse. Al menos a mí me interesó y por eso que le puse empeño, o sea, quién era, porque otros que no me llegan nomás, po, pero este Mm. señor me llegó. Y la Pachita también, porque como que trabajaban juntos. Ya, Así pues, que gracias, po, lo súper, me encantó dejamos, el tema. lo dejamos hasta acá y la próxima semana nos vemos con... Ahí vamos a terminar porque son 20 con 10 láminas más. Ya, Así que nos vemos. ya, gracias. Chao, que Chao. estén bien. Chao y gracias. Estén Gracias, bien, Victoria. gracias. Chao. Chao, 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 chao.